Del día de hoy es Hallux rigidus. Como definición de esta patología, podemos decir que la patología va a estar caracterizada por la pérdida de movimientos de la primera articulación metatarsofalángica en adultos, ya sea por artritis de tipo degenerativa y con presencia de osteofitos a nivel dorsal, a nivel de la cabeza del primer metatarsiano y la base de la falange proximal del hallux. La etiología de la patología puede ser biomecánica. Dentro de la etiología biomecánica se puede dar por hipermovilidad del primer rayo y por un primer metatarsiano con una excesiva longitud. Este tipo de etiología solo va a representar el 2% en el total de la población y más que todo se va a ver en pacientes de sexo masculino. Este tipo de etiologías, este tipo de factores limitarán la flexión plantar del primer metatarsiano y van a dificultar la flexión dorsal del hallux. Otro tipo de etiologías pueden ser etiologías postraumáticas, como son secuelas de fracturas, artritis gotosa, artritis reumática, pacientes con enfermedades como la psoriasis, microtraumas reiterados, eso más que todo en pacientes deportistas, y pacientes con osteocondritis. También vamos a dividir dentro de las etiologías en causas tanto intrínsecas como extrínsecas. Dentro de las causas intrínsecas podemos decir que el primer metatarsiano generalmente va a estar horizontalizado, va a presentar un pie pronado y la cabeza del primer meta siempre va a tener una forma plana. Y también se presentan, como ya había mencionado, en pacientes con psoriasis y gota. Dentro de las causas extrínsecas son las que ya había mencionado, microtraumas reiterativos y secuelas de fracturas articulares. Hablando un poco sobre anatomía patológica, podemos decir que, o sea, la anatomía de la lesión, de la patología, que no se ha determinado exactamente la etiología primaria de esta patología. Puede ser a causa de un trauma agudo o microtraumatismos de forma repetitiva, que van a ir a producir cambios a nivel, que producen cambios artríticos. Las variaciones anatómicas del primer metatarsiano pueden jugar un papel fundamental, pero aún no están comprobados para una predisposición artrítica. Y en los adolescentes, la osteocondritis suele conducir al desarrollo de un hallux rigidus. Para hacer el diagnóstico de esta patología, como toda patología, vamos a necesitar la evaluación del paciente y realizar el diagnóstico tanto con imágenes, muy aparte de los signos y síntomas habituales. Ahora, hablando sobre los síntomas, el paciente va a presentar dolor y edema a nivel de la articulación metatarsofalángica. Va a presentar una rigidez a nivel de la misma articulación y va a presentar un sobrehueso, o sea, un osteofito a nivel dorsal justo en la articulación metatarsofalángica. El paciente va a presentar metatarsalgias, callosidades, va a presentar una pérdida progresiva del rango de movilidad del dedo gordo, va a presentar alteraciones en la marcha, en la movilidad y en la vida diaria, y también puede presentar crepitación articular. Dentro de los estudios complementarios, nosotros vamos a solicitar una radiografía de frente, una radiografía de perfil y una radiografía oblicua. Todas las radiografías deben ser con carga. También dentro de otros estudios se puede solicitar tomografías, resonancias magnéticas y centellogramas. La clasificación de Hatru, dentro de la clasificación encontramos esta clasificación que es como la clasificación que es la más habitual, es la clasificación de Hatru y Johnson, y esta clasificación se va a basar según los aspectos radiológicos de la patología, y estas se dividen en grados, se dividen en 4 grados. Dentro del primer grado podemos mencionar que existen cambios de tipo degenerativo,
con una exostosis de tipo moderada y va a haber una preservación dentro del espacio articular. Dentro del grado 2, el paciente va a presentar una artrosis importante con un pinzamiento del espacio articular y va a estar acompañado de un osteofito dorsal y una esclerosis subcondral. Ya en el grado 3 presenta una artrosis severa con una anquilosis articular y la presencia de quistes subcondrales en algunas ocasiones. Dentro de la clasificación de Coglean y Surnas, este lo va a dividir en estadios. Dentro del estadio 1 se dice que este estadio es completamente normal y que los hallazgos son bastante mínimos. Dentro del estadio 2, el paciente va a presentar osteofitos pequeños a nivel dorsal, va a presentar un ligero pinzamiento articular, esclerosis articular mínima y aplanamiento de la cabeza del metatarsiano. Dentro del estadio 2, el paciente presenta osteofitos dorsales, osteofitos mediales y laterales, va a presentar un pinzamiento articular y una afectación dorsal menor a un 25%. Y también se va a ver afectación de los sesamoideos. En el estadio 3, lo mismo, presenta ya un pinzamiento articular, pero esta vez más marcado, esclerosis y quistes periarticulares, una afectación dorsal articular mayor a un 25%, también va a presentar esclerosis y quistes sesamoideos. Y en el estadio 4, generalmente presenta los mismos síntomas, pero a comparación del estadio 3, pero en este va a variar la clínica y más que todo el rango de movimiento de la articulación. Ahora, para hablar sobre el tratamiento, como toda patología, vamos a tratar con un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico. Hablando un poco sobre el tratamiento conservador, se dice que en una fase inicial, una fase aguda, se puede usar analgésicos, antiinflamatorios, se puede indicar al paciente ortesis. El tipo de calzado que debe usar el paciente es un calzado con una suela en extensión de tipo Morton. La punta del calzado debe ser amplia y también se pueden realizar vendajes para limitar la movilidad y mejorar el dolor. Se pueden realizar incluso infiltraciones intraarticulares con corticoides para aliviar el dolor y se dice que cuando los síntomas llevan a limitar la vida del paciente se indica el tratamiento quirúrgico. Las opciones quirúrgicas, ya hablando ahora un poco sobre el tratamiento quirúrgico, dentro de las opciones quirúrgicas para esta patología tenemos cirugías a cielo abierto, cirugías artroscópicas y cirugías mínimamente invasivas. Dentro de las técnicas que podemos llegar a mencionar para la patología, se pueden realizar quielectomías, se puede realizar osteotomías, se puede realizar la osteotomía falángica proximal o de Moberg, una artroplastía por escisión, una artroplastía por excisión con interposición de partes blandas, se puede realizar la técnica de Valenti, también una osteotomía del primer metatarsiano y se puede realizar una artrodesis de la articulación metatarsofalángica. Ahora voy a describir las indicaciones y voy a hablar un poco de la técnica según los estadios del hallux rigidus. Dentro del estadio 1, como se había mencionado, los síntomas son bastante leves, se pueden manejar con un tratamiento incruento y con analgésicos, ortesis. Ahora, ya dentro del estadio 2, se indica que el tratamiento es quirúrgico. Se puede realizar una quelectomía dorsal y esto va a estar indicado en algunos casos en pacientes que están dentro del estadio 1, pero más que todo en pacientes que están dentro del estadio 2.
Estos pacientes deben presentar dolor con la dorsiflexión, deben presentar una irritación a nivel de la cabeza del primer meta, justo cuando va a ir a calzar, por la prominencia dorsal que el paciente va a manifestar. Y esta técnica va a estar contraindicada cuando el dolor se va a localizar en el rango medio de la articulación durante un movimiento pasivo. La técnica consiste en la resección del osteofito y el 20% de la cabeza del primer metatarsiano, y esto se lo debe realizar con una microsierra. El objetivo de la cirugía es obtener al menos un 70 a 90% de la dorsiflexión pasiva intraoperatoria. Dentro del estadio 2 también se puede realizar la osteotomía de Moberg, que esta va a estar indicada cuando existe una falla de la quelectomía, la cual va a proporcionar entre 30 a 40 grados de movilidad. La técnica consiste en una osteotomía subtractiva dorsal de la falange proximal que se va a fijar con una micrograpa o una lazada de alambre de 0,5 milímetros. La técnica esta va a aumentar la dorsiflexión y va a disminuir, aumenta la dorsiflexión al disminuir el arco de flexión plantar en movimiento. También dentro del estadio 2 se puede realizar la técnica de Keller, que es una artroplastía de resección. Esa técnica está indicada para pacientes de edad avanzada con una pérdida de movimiento importante y una degeneración de la articulación, y va a estar contraindicado en pacientes con rigidez preexistente. La técnica consiste en una resección del extremo proximal de la falange. Se debe realizar una capsuloctomía interna y se debe colocar la placa plantar y se fija también la falange proximal. Estas se pueden fijar con un Steinmann intramedular. Y ahora dentro del estadio número 3 ya se puede realizar una artrodesis metatarsofalángica. Esta está indicado en estadios 3 y 4 y es el procedimiento más común para el hallux rigidus. Según la técnica, tiene una efectividad entre un 70 a un 100%, y se dice que el 15% de los pacientes van a experimentar una degeneración de la articulación post-cirugía, pero que generalmente estos síntomas van a ser asintomáticos, que estos pacientes son asintomáticos. Consiste en la fijación de la articulación metatarsofalángica con 2 tornillos canulados de 3 milímetros a 5 grados de valgo y con la separación de la punta del dedo del piso a unos 5 a 10 milímetros. Los cuidados postquirúrgicos que debemos tener con el paciente posoperado son: el paciente debe permanecer con el pie elevado. Se indica antibióticos y crioterapia, o sea, hielo local. Se indica movilización precoz, activa y pasiva. Y se indica el apoyo progresivo en más o menos al segundo o tercer día. Se le indica al paciente kinesiología y se indica el retiro de los puntos de sutura dentro de los 21 días. Las complicaciones que podemos tener con los pacientes postquirúrgicos cuando realizamos una técnica solamente a nivel de las partes blandas. Pueden presentar los pacientes pueden presentar infecciones, pueden presentar un retraso de cicatrización de la herida, una esfalecización de la piel. El paciente puede presentar una cicatriz adherida y dehiscencias tardías de la herida. Y hablando ahora sobre las complicaciones, la primera, la complicación a nivel de la diáfisis del metatarsiano, puede presentarse con un acortamiento, una dorsiflexión, una flexión plantar, un valgo excesivo y una falta de consolidación. Y dentro de las complicaciones que se pueden presentar a nivel de la cabeza del metatarsiano, se dice que se puede realizar una extirpación excesiva del hueso, un desplazamiento del mismo y una necrosis avascular.
Y dentro de las complicaciones de la falange proximal se puede presentar también una falta de consolidación, una consolidación viciosa, una necrosis avascular y una inestabilidad. Y por último, para hablar de las conclusiones, se dice que el hallux rígidos es la artrosis más común del pie. Esta es la segunda afectación más importante de la primera articulación metatarsofalángica después del hallux valgus. Nosotros debemos identificar el tipo de paciente y las expectativas que deseamos con el tratamiento quirúrgico. Si no es tratada, puede producir alteraciones en la marcha, movilidad y la vida diaria. Se dice siempre que el primer tratamiento del hallux rígido es siempre sintomático y debe ser Una almohadilla conservador. adelante, una almohadilla La atrás. quelectomía es un procedimiento indicado para los grados 1, 2 y 3, más una osteotomía falángica de tipo Moberg, y esta va a mejorar la satisfacción, o sea, mejora el resultado al final de la cirugía. Y la artrodesis metatarsofalángica es la opción más fiable para pacientes con hallux rígidos de tipo 4. Las artroplastías de interposición son más útiles para pacientes jóvenes. Y eso sería todo. Y acá tengo la bibliografía.